¿Tú sabías que hay personas que llevan vidas paralelas sin que nadie lo note? 2 casas, 2 familias, 2 esposas. Quédate conmigo y escucha esta historia, porque no solo tiene brujería, tiene venganza y karma. También te cuento que ya está activo los miembros exclusivos del canal, que con una pequeña aportación ayudas a la creación de contenido original. Sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Viví 25 años creyendo que mi matrimonio era de esos de 1 en 1.000.000, con cordialidad, amor y respeto. Mi esposo era agente de ventas en una empresa conocida. Su vida estaba hecha de maletas, carreteras y hoteles impersonales. Yo jamás dudé de eso. Era verdad que viajaba mucho. Siempre lo fue. Y quizá por eso nunca sospeché que también viajaba a otra vida. Nuestros 3 hijos crecieron en esa normalidad. Los años pasaron y casi sin darme cuenta, la infancia quedó atrás. Uno en secundaria, otro entrando a preparatoria y el mayor, Matías, iniciando primer semestre de universidad. Todo era normal, hasta que un día Matías llegó y con una sonrisa tímida me dijo que tenía novia. Los meses avanzaron y la relación se volvió más formal. Matías estaba distinto, más atento, más nervioso, más ilusionado. Hasta que un día me dijo que Marta lo había invitado a cenar a su casa para conocer a sus padres. La cena era a las 8, pero él salió de la casa a las 7:30 de la noche. Lo vi salir bien peinado, con esa mezcla de emoción y ansiedad que solo los primeros amores provocan. A las 8:40 escuché la puerta. Era Matías. Entró con el rostro desencajado, los hombros tensos y con un llanto contenido. Caminó directo a su habitación y cerró la puerta con un golpe seco. Algo dentro de mí se estremeció. Toqué, pero no respondió. Así que yo entré a su cuarto. Lo encontré sentado en la cama, llorando en silencio, con las manos cubriéndose la cara, como si quisiera desaparecer. Nunca lo había visto así. Nunca. Me dijo que tenía algo que decirme y que no me iba a gustar en absoluto. Me explicó que había llegado temprano a la cena porque quería estar ahí cuando el papá de Marta regresara del trabajo. Le habían dicho que salía a las 8 y Matías quiso causar una buena impresión. Cuando escucharon la llave girar en la cerradura, él se levantó para saludar y fue entonces cuando lo vio. No fue una confusión, no fue un parecido, no fue una broma cruel de la mente. Era su padre, mi esposo. El mismo hombre con el que llevaba 25 años de casada. El mismo que, según yo, estaba esa noche fuera de la ciudad. Matías salió de ahí sin escuchar explicaciones y manejó hasta nuestra casa como pudo. Y yo, sentada frente a él, escuchaba sin poder respirar. No lo podía creer. ¿Cómo era posible que el hombre con el que compartí una vida entera hubiera sostenido otra vida paralela sin que yo sospechara nada? No había terminado de abrazar a mi hijo cuando escuché la puerta principal abrirse y supe, sin necesidad de voltear, que era mi esposo. Entró a la casa como si todavía le perteneciera. Dejó las llaves sobre la mesa y pronunció mi nombre, buscando una compasión que ya no existía. Le pregunté cómo había sido capaz de engañarme durante 25 años. ¿Cómo pudo sostener 2 vidas paralelas con tanta habilidad sin que yo notara una sola grieta? Le dije que lo aborrecía, que no quería volver a verlo y que esperaba con todo el corazón que fuera feliz con la otra mujer, porque yo ya no pensaba cargar con su culpa ni con su mentira. Mi esposo intentó justificarse, habló de errores, de decisiones que se salieron de control, pero sus palabras me parecieron ajenas, ensayadas, vacías. Al ver que no podía convencerme, se fue de la casa. Al día siguiente empezó a llamarme, y yo no contestaba. Tampoco los días siguientes, y mis hijos hicieron lo mismo. Pasó casi una semana cuando, cerca del anochecer,
Alguien tocó el timbre. Me asomé por la ventana y vi una mujer parada frente a la puerta, de apariencia sencilla, más o menos de mi edad, con el cabello recogido y una bolsa oscura entre las manos. Volvió a tocar y cuando abrí, apenas para preguntar qué se le ofrecía, preguntó si yo era Sofía Martínez. Eso me desconcertó. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que solo serían unos minutos. Su voz era suave, casi amable, pero su mirada tenía algo inquietante, una quietud que me hizo sentir observada de una forma extraña. Le abrí la puerta. La mujer dio un paso adentro, respiró profundo y miró alrededor. Y fue justo ahí, con la puerta cerrándose lentamente detrás de ella, cuando comprendí que lo que venía a continuación cambiaría mi vida para siempre. Se sentó en la sala con una calma que me desconcertó y sin rodeos sacó de su bolsa un acta de matrimonio. La colocó sobre la mesa y deslizó el documento hacia mí. Ahí estaba su nombre, Patricia de los Santos Gutiérrez, y junto a él el nombre de mi esposo, Mauro Jiménez Pérez. Sentí un vacío en el estómago cuando vi la fecha, 2 años antes de mi propio matrimonio. Fue como si el tiempo se hubiera torcido frente a mis ojos. Sin decir una palabra me levanté y caminé hasta la recámara. Abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. Mis manos temblaban mientras sacaba mi acta de matrimonio. Regresé a la sala y confirmé lo imposible. Ahí estaba mi nombre junto al de Mauro, con una fecha de 2 años después. Y en ese instante la verdad cayó sobre mí con un peso insoportable. Yo no había sido la esposa, había sido la otra, la amante legalizada sin saberlo. Sentí náuseas, vergüenza y una tristeza profunda que me atravesó el pecho. Además, una pregunta que se repetía una y otra vez en mi cabeza. ¿Cómo pudo haber sido posible? Patricia se acercó despacio y me habló con una voz cansada. Me dijo que después de aquella noche, cuando todo se reveló de la peor manera, entendió que no debía irse en mi contra, que yo era tan víctima como ella, que las mentiras de Mauro nos habían alcanzado a ambas y que nuestros hijos habían sido los más lastimados. Nos sentamos a la mesa, preparé café y sin darnos cuenta empezamos a desahogarnos como si nos conociéramos de años. Lejos del odio que cualquiera esperaría, encontramos similitudes inquietantes, no solo en el físico, sino también en la forma de pensar. Después de un par de horas intercambiamos números de teléfono y Patricia salió de mi casa con la promesa de mantenernos en contacto, de ver qué podíamos hacer. Hablamos con abogados e iniciamos los procesos correspondientes. Hicimos todo lo que dicta la lógica y la ley, pero nada de eso nos dio paz, porque el daño ya estaba hecho y el vacío no se llenaba con papeles ni con firmas. Queríamos algo más, algo que nos devolviera el control que nos habían arrebatado. Queríamos justicia, pero en el fondo, muy en el fondo, lo que empezó a crecer entre nosotras no fue justicia, fue otra cosa. Una idea oscura, silenciosa, que se alimentaba del sufrimiento compartido y el deseo de hacer pagar al hombre que jugó con nosotras y con nuestras vidas. Y sin saberlo, fue ahí, en ese punto exacto, cuando la venganza comenzó a tomar forma. Como a la semana nos volvimos a encontrar. Esa noche hablamos largo, con la casa en silencio y una sensación espesa flotando entre nosotras. Y fue entonces cuando le dijimos en voz alta, casi al mismo tiempo, que nada de lo que habíamos hecho era suficiente, que los abogados no reparaban el daño, que las firmas no calmaban la rabia y que Mauro seguía respirando tranquilo mientras nuestras vidas habían quedado hechas pedazos. Patricia guardó silencio unos segundos, se llevó la mano al bolso y, como si ya estuviera decidido desde antes, sacó un papel doblado varias veces. Lo alisó con cuidado y lo puso frente a mí. Tenía un nombre, un número y una dirección escrita a mano. Me dijo que esa mujer se dedicaba a la brujería, no a cosas ligeras ni a limpias blancas, sino a trabajos fuertes, de esos que no se piden sin pensar
y que siempre cobran algo a cambio. Me explicó que había llegado a ella por recomendación, que no creía en coincidencias y que sentía que todo esto nos había llevado exactamente a ese punto. Patricia me dijo que no se trataba de matar, que no era eso lo que buscábamos, sino de devolverle lo que había sembrado, de romper la suerte que lo protegía, de quitarle el control que ejerció sobre nosotras durante años. Me habló de caminos cerrados, de trabajos para que la verdad lo persiguiera, incluso en sueños. Y mientras la escuchaba entendí que la oscuridad no siempre llega gritando. A veces se sienta contigo, te sirve un café y te habla con la voz de la justicia. Esa noche, sin darnos cuenta, sellamos un acuerdo con corazones llenos de rencor, convencidas de que lo que íbamos a hacer era necesario, que no era maldad sino defensa. Y así, con ese papel entre mis dedos y una decisión tomada, di el primer paso hacia un camino del que ya no había regreso. Fuimos juntas unos días después a la casa de aquella bruja. Vivía en una calle que parecía olvidada por el tiempo, con paredes manchadas de humedad y un olor como de tierra mojada, humo viejo y algo amargo que se quedaba en la garganta. La mujer nos recibió y nos indicó que nos sentáramos frente a ella. Le contamos todo, hablábamos una tras otra. A veces nos interrumpíamos y otras veces completábamos las frases. Le dijimos cómo habíamos sido engañadas durante años, cómo ese hombre había construido 2 vidas sobre mentiras, cómo había usado nuestros cuerpos, nuestro tiempo y nuestros sueños, y de cómo nuestros hijos habían quedado atrapados en una historia que nunca pidieron vivir. Le dijimos que estábamos cansadas de ser las víctimas, que el dolor ya no cabía en el pecho y que queríamos acabar con él, no solo como esposo, sino como hombre. En pocas palabras, queríamos que sintiera en carne propia lo que era despertar con miedo, vivir con culpa y perder la tranquilidad. Queríamos más de lo que la ley podía darnos, más de lo que el perdón alcanzaba. Y no lo dijimos con gritos ni con lágrimas. Lo dijimos con una calma que incluso a mí me asustó, porque entendí que cuando el dolor madura, se vuelve frío. Cuando terminamos de hablar, la bruja guardó silencio unos segundos que se sintieron eternos. Luego nos miró fijamente y dijo que ese trabajo de brujería no era un juego, que lo que se pedía regresaba siempre de alguna forma, que nada era gratis y que el precio no siempre lo pagaba quien uno esperaba. Patricia y yo nos miramos y sin decirlo supimos que estábamos dispuestas, porque ya habíamos perdido demasiado como para preocuparnos por las consecuencias. La mujer se levantó con lentitud y caminó hacia un cuarto al fondo. Nos hizo una señal para que la siguiéramos, y mientras avanzábamos sentí que el aire se volvía irrespirable, como si cada paso costara el doble. El lugar estaba iluminado apenas por velas bajas y sombras largas que se movían solas. Había imágenes que por miedo preferí no mirar de frente. Recipientes cerrados, objetos de barro que parecían haber absorbido demasiadas historias ajenas. Nos pidió que habláramos una vez más, no para convencerla, sino para convencernos a nosotras mismas. Y fue ahí donde entendí que lo que buscábamos ya no solo era castigo, era vaciar el rencor que nos estaba consumiendo por dentro. Le dijimos que no queríamos medias tintas, que no bastaba con que él se fuera de nuestras vidas. Queríamos que perdiera lo que había construido sobre mentiras, que su suerte se secara, que sus caminos se cerraran, que su nombre pesara como una carga y que no volviera a tener una relación íntima con nadie. Patricia habló del miedo en los ojos de su hija, de que se había enamorado de su medio hermano y que por más que quería sacarlo de su mente, no podía. Yo hablé del dolor de mi hijo, que si bien era un chico tímido y cerrado, al estar enamorado de su media hermana, lo hacía mejor persona, que le dolía el haber abierto su corazón a una mujer prohibida, y que lo peor fue que ambos tuvieron sus demostraciones de amor de manera íntima. Que eso me lo confesó a los pocos días de haber tenido esa discusión. Y mientras Patricia y yo hablábamos, sentí algo extraño,
como si las palabras no se quedaran en el aire, como si alguien más las estuviera recogiendo, como si algo oscuro estuviera detrás de nosotras, aunque al mirar no había nadie más ahí. La bruja nos advirtió otra vez que el trabajo no distinguiría intenciones nobles, que la venganza siempre deja residuos, que una vez iniciado el proceso, habría manifestaciones, señales, consecuencias que no podríamos controlar. Asentimos al mismo tiempo y fue entonces cuando ella comenzó a hablar de sacrificios simbólicos, de desprendimientos, de dejar atrás lo que aún nos ataba a él. Nos pidió objetos personales, cosas que hubieran estado cerca de su cuerpo, recuerdos cargados de energía. Cuando salimos de esa casa ya era de noche y el cielo tenía un color extraño, demasiado oscuro para la hora. Ninguna de las dos habló durante el camino de regreso, pero yo sentí un zumbido constante en los oídos y una presión en el pecho que no desapareció en días. Pensé que era el peso de la decisión. No sabía todavía que aquello era apenas el principio, que lo que habíamos puesto en marcha no iba a detenerse cuando quisiéramos, porque la venganza, una vez invocada, no pregunta si estás lista para ver hasta dónde puede llegar. Regresamos al día siguiente tal como la mujer nos los había pedido. Llevamos entre las manos aquello que era de nuestro esposo. No fue fácil. Cada objeto parecía pesar más de lo que debía, como si guardara dentro los años de mentiras, de promesas rotas y noches fingidas. Yo llevaba ropa interior y un peine viejo que había estado en nuestro baño desde siempre. Patricia llevaba más cosas, demasiadas, y supe entonces que su herida era más profunda que la mía, porque ella había sido engañada durante más tiempo, y su hija había sido lastimada de una manera mucho peor. Cuando pusimos las pertenencias frente a la bruja, Patricia se quebró. Su dolor no era solo de esposa traicionada, era el horror sembrado en una madre que había visto cómo la mentira contaminaba a su hija, cómo la inocencia se rompía al descubrir que el hombre en quien confiaba no era quien decía ser. Había en ella una rabia más cruda, una que no buscaba explicación, sino silencio definitivo. Yo la miré y entendí que aunque compartíamos la traición, su carga era más pesada. La bruja tomó cada objeto con cuidado, los colocó uno a uno sobre una mesa cubierta con telas oscuras y murmuró palabras de odio que me erizaron la piel. Dijo que esas pertenencias aún estaban impregnadas de él, de su energía, de su esencia, de su mentira cotidiana, y que al entregarlas no solo estábamos dando cosas materiales, estábamos cediendo el permiso para que aquello que habíamos pedido comenzara a moverse. Patricia temblaba, no de miedo, sino de una certeza amarga. Me dijo en voz baja que ya no quería que él aprendiera, que ya no le bastaba con que se arrepintiera, que necesitaba que el recuerdo de lo que había hecho lo persiguiera, que el horror se le sembrara dentro, lento y constante, como una sombra que no se puede arrancar. Yo no la detuve y tampoco la contradije, porque en ese momento comprendí que ninguna de las dos estaba ahí para perdonar, sino para cerrar una herida a cualquier costo. Cuando salimos, sentí un vacío extraño, como si algo se hubiera desprendido de mí y se hubiera quedado en esa casa. Patricia caminaba rígida, con los ojos fijos al frente, y supe que lo peor no era lo que acabábamos de hacer, sino lo que vendría después, porque una vez que entregas lo que amaste, incluso aunque no lo mereciera, ya no hay marcha atrás. Y la venganza, cuando se siembra con intención, siempre encuentra la manera de crecer. Los días siguientes se sintieron distintos, como si algo hubiera cambiado. En mi casa el silencio se volvió más profundo, más pesado, especialmente alrededor de mi hijo, que casi no salía de su habitación y solo lo hacía para lo necesario. Hablaba con Patricia seguido, demasiado seguido quizá, y entre llamadas largas y mensajes a deshoras nos desahogábamos. Sacábamos lo que no podíamos decirle a nadie más, hasta que poco a poco me di cuenta de algo inquietante. Tal vez el destino, torcido y cruel, como suele ser a veces, nos había querido unir,
porque a pesar de la situación retorcida que compartíamos, Patricia se volvió una buena amiga, alguien confiable, alguien que entendía mi situación porque estaba igual que yo, como si el dolor nos hubiera tejido en el mismo hilo. Una mañana nos vimos aprovechando que nuestros hijos se habían ido a la escuela. Sabíamos que teníamos que hablar de lo que nadie quería hablar. Nuestros hijos se amaban. Eso era evidente. Y nosotras, nos gustara o no, teníamos que ponernos de acuerdo. La pregunta era simple y monstruosa al mismo tiempo. ¿Los vamos a apoyar o no? Hablamos de límites, de prohibiciones, de consecuencias, de lo fácil que sería cortar todo de raíz. Pero también hablamos de su juventud, de la vida que tenían por delante, de lo injusto que sería castigarlos por un error que no habían cometido. Nos preguntamos si ese sentimiento que los unía era real, y si al separarlos no nos convertiríamos nosotras en las responsables de una herida más. Esa noche nos reunimos las dos con nuestros hijos. Los vimos llorar, mirarse sin saber qué hacer, atrapados en el amor y la culpa, y fue imposible no quebrarnos también. Entonces le dijimos que por nuestra parte los apoyaríamos si deciden estar juntos, porque nunca fueron hermanos en realidad, porque no lo sabían. Sentíamos que no podíamos quitarle la libertad de elegir. Ellos se abrazaron con una mezcla de alivio y miedo. Dijeron que lo iban a pensar, que necesitaban tiempo. Los días pasaron y regresamos varias veces con la bruja para dar seguimiento al trabajo de brujería, para reforzar lo que ya se había iniciado. Mientras tanto, nuestros hijos decidieron retomar su relación a pesar de todo, y nosotras los apoyamos, aunque en el fondo sabíamos que esa decisión también estaba marcando algo más grande. Mauro casi no nos hablaba y cuando intentaba acercarse a sus hijos, ellos lo rechazaban, como si su sola presencia le recordara todo lo que se había roto. Así transcurrieron las semanas, hasta que más o menos al cuarto mes, mi celular sonó una tarde. Era mi suegra. Al ver su nombre en la pantalla sentí un escalofrío inmediato, una presión en el pecho que no supe explicar, y antes siquiera de contestar supe, con una certeza oscura, que algo ya había comenzado a cobrar su precio. Cuando contesté no pudo contener lo que llevaba atorado desde hacía meses, y le reclamé sin rodeos. Le dije que ella sabía perfectamente lo que estaba pasando durante todos esos años, y aún así lo permitió, porque ahora lo sabíamos con certeza. Tanto Patricia como yo íbamos a su casa, en tiempos distintos, claro está, pero bajo el mismo techo. Así que era imposible que no supiera que su hijo adorado tenía 2 mujeres, 2 esposas, 2 hogares. Le pregunté por qué decidió ser parte de aquello, por qué guardó silencio, por qué protegió la mentira como si fuera algo normal. Mi suegra no se alteró, al contrario, me respondió con una tranquilidad que me heló la sangre, que así eran los hombres, que eran libertinos por naturaleza, que una madre no podía hacer nada contra eso, y que ella estaba tranquila porque sabía que Patricia y yo éramos buenas mujeres, comprensivas, decentes, y que nunca cruzábamos límites. Fue entonces cuando algo encajó con una claridad dolorosa. Por eso siempre me había tratado con distancia, marcando una línea invisible, sin permitir demasiada confianza, sin invitarme a acercarme más de la cuenta, como si evitara tener una relación más cercana para que yo dijera, voy a llevarle un pastel a mi suegra, o voy a pasar a verla. Ella había administrado la mentira con cuidado, como quien cuida que 2 mundos no se toquen. La discusión subió de tono hasta que, de pronto, cambió el motivo de la llamada. Dijo que no me hablaba para discutir el pasado, sino para pedirme un favor, y uno muy grande. Que perdonara a su hijo, que regresara con él, que él me amaba y quería volver a casa conmigo. Me confesó que había estado viviendo con ella, pero que se había enfermado, que estaba decaído, que ya no era el mismo y que necesitaba que yo lo cuidara porque, según sus palabras, era mi obligación como esposa. Ahí sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí,
Le dije que no lo iba a cuidar, que no era mi obligación, que él se había casado conmigo engañándome, que había destruido 2 familias y que ella también tenía que cargar con esa culpa por haber sido parte del engaño. Le dije que era una mala persona y que no pensaba hacerme cargo de las consecuencias de sus decisiones. Colgué sin despedirme. Mis manos temblaban cuando llamé a Patricia de inmediato. Le conté todo, palabra por palabra, y antes de que terminara, ella me dijo algo que me dejó sorprendida. Su suegra también le había llamado momentos antes. Le había dicho exactamente lo mismo, que Mauro estaba mal, que quería volver, que necesitaba cuidados, que ella le dijo también que no y que incluso le mencionó que estaba a punto de firmar los papeles del divorcio. Esa misma tarde fuimos a ver a la bruja para contarle lo sucedido. Apenas terminamos de hablar, la mujer comenzó a reír, con una risa áspera, profundamente incómoda, y nos dijo que eso era la brujería actuando, que Mauro se iba a apagar poco a poco, que su energía se estaba desvaneciendo con el paso de los días, que el castigo no llegaba de golpe, sino lento, para que doliera más. Luego añadió que los involucrados en esa situación también pagarían. Dijo que todo formaba parte del proceso, que el sufrimiento era necesario para que él entendiera, que mientras más intentara aferrarse a nosotras, más se le cerraría el camino, porque el olor era ahora su maestro. Salimos de la casa de la bruja en silencio, con un peso nuevo en el pecho, entendiendo por primera vez lo que habíamos desatado, que ya no solo lo estaba alcanzando a él, sino comenzaba a extenderse como una sombra, lenta e inevitable, sobre todos los que alguna vez protegieron su mentira. A los pocos días Mauro vino a verme. Cuando abrió la puerta casi no lo reconocí. Estaba terriblemente mal, delgado como si se le hubiera ido la carne de los huesos, ojeroso, con la piel grisácea y una voz temblorosa que sonaba a la de un anciano cansado. Caminaba encorvado, arrastrando los pies, y en sus ojos no había soberbia ni excusas, solo miedo. Se sentó frente a mí y empezó a suplicarme que lo ayudara. Dijo que no sabía qué tenía, que los médicos no encontraban nada, que se sentía apagándose por dentro, y repitió una y otra vez que yo siempre había estado allí para él, que no lo abandonara ahora. Terminó, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, que no lo iba a cuidar, que ese tiempo ya había terminado, que si de verdad quería hacer algo por sanar, se acercara a la iglesia, que se confesara, que pidiera perdón por sus pecados, porque ni Patricia ni yo lo íbamos a perdonar, que el perdón verdadero no se suplica, se merece. Mauro se levantó molesto, herido en su orgullo, y se fue sin mirar atrás. Pasaron 6 meses antes de que Patricia y yo regresáramos con la bruja para saber cómo estaba la situación de nuestro exmarido. La mujer nos miró fijamente y dijo que aún le quedaba mucho por sufrir, que el castigo había sido claro y preciso, que él sufriría de amores, de soledad, de vacío, porque ella había pedido con toda la malicia del mundo que ya no pudiera tener intimidad como parte de la brujería. Con el tiempo algo empezó a cambiar en Patricia y en mí. Sanamos poco a poco, reconstruimos nuestras vidas, criamos a nuestros hijos, aprendimos a reír otra vez y el rencor fue perdiendo peso hasta volverse un recuerdo distante. 5 años después, hablamos con Mauro. Lo vimos y seguía demacrado, triste, mucho mayor de lo que su edad marcaba, como si los años se le hubieran venido encima de golpe. Le dijimos que lo perdonábamos, no porque lo mereciera del todo, sino porque ya no queríamos seguir viviendo con odio. Le dijimos que, a pesar de todo, jamás nos faltó nada, que teníamos a nuestros hijos y que eso había sido nuestra verdadera salvación. Le deseamos que intentara rehacer su vida como nosotras lo habíamos hecho y que si quería curarse de verdad, buscara ayuda espiritual. Mauro no entendía el porqué de su estado y nosotras no nos sinceramos. Solo le dijimos que a veces cuando se hace mucho daño, la mala vibra, la mala energía, se queda pegada a uno y que sanar
no siempre depende del cuerpo, sino del alma. Dicho eso, nos despedimos en paz. Al día de hoy, nuestros hijos ya no son pareja, pero tienen buena relación. Patricia y yo seguimos en contacto. Si te ha agradado este relato, me encantaría que te suscribieras si todavía no lo has hecho, que me regales tu like o si me escuchas desde Spotify, califícame con 5 estrellas. Nos vemos en el próximo episodio porque aquí la brujería existe y yo te lo cuento.